Saludos cordiales, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar la relación existente entre la psicología y cómo llega a aplicarse en la conducción. Para esto vamos a iniciar con una pequeña introducción que me gustaría que surja de ustedes varias interrogantes y en base a esto también poder así en nuestra clase generar discusiones que se puedan abrir en foros. Voy a iniciar haciendo una pregunta muy importante. ¿Qué es ser conductor profesional en el Ecuador? Para muchos, la conducción es una herramienta con la cual la mayoría puede de alguna manera lograr solventarse a nivel económico, ¿sí? Para otros, netamente, el conducir implica trasladarse de un lugar a otro. Y otros incluso lo toman como un pasatiempo. En fin, por el motivo que sea, es importante que analicemos esta interrogante. ¿Qué es ser un conductor profesional en el Ecuador? Nuestro país tiene muchas dificultades a nivel de conducción y en base a esto se han realizado varios estudios. Estos estudios nos demuestran que lamentablemente tenemos muchas dificultades quienes ejercemos la profesión de conductores y en este caso, ¿qué es lo necesario para llegar a ser profesional? Porque una cosa es conducir un vehículo y otra muy distinta, llegarlo a hacer de manera profesional, ¿sí? Y de esta forma ustedes también se están informando de cómo pueden llegar a ser profesionales, ¿no? Vamos a ver una estadística importantísima que se ha realizado por medio de datos del INEC en el año 2019. ¿Sí? Esta fue publicada en el año 2019, pero es una estadística del año 2018. ¿Sí? Y en esta estadística podemos visualizar lo siguiente. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, presentó varias cifras de matrimonios, viajes o causa de accidentes de tránsito del año 2018. Para el efecto, toma como referencia información de otras entidades y fuentes como el Registro Estadístico de Entradas y Salidas Internacionales 2018 o el Anuario de Estadísticas de Transporte. Aclaró que no es posible contar con información del año en curso porque los datos se extraen de distintas operaciones estadísticas y registros administrativos, los mismos que se cierran cada año. La impericia e imprudencia del conductor con el 49.6% es la primera causa de los siniestros de tránsito en Ecuador, según INEC, que toma como referencia el Anuario Estadístico de Transporte del año 2018. En relación a esta estadística, es importante que tomemos muy en cuenta una palabra fundamental. En este artículo podemos ver que nos habla acerca de la impericia. La mayoría de personas no conocemos o no estamos al tanto de qué significa esta palabra, ¿sí? Y más aún utilizada en el campo de la conducción, ¿sí? La impericia no es más que una falla humana. Dicho en otras palabras, la impericia en nuestro país representa el 50% de los accidentes de tránsito. He ahí, queridos estudiantes,
el análisis al que quiero que llegue cada uno de ustedes. La importancia de llegar a ser conductores profesionales para reducir esta estadística que lamentablemente ha cobrado vidas humanas en nuestro país. Muchos de nosotros no sabemos qué es la impericia y más aún cuáles son esos tipos de impericia. En esta materia de psicología aplicada a la conducción vamos a ver qué actividades o qué conductas que presentamos los seres humanos pueden ser una impericia a nivel del volante, ¿sí? Y esto lo vamos a ver gracias a los diferentes términos que se van a exponer durante esta clase, ¿sí? Esta clase netamente va a tratar de conceptualizaciones. Para en lo posterior, ustedes tengan el conocimiento de las palabras y en base a esto poder realizar análisis con respecto a la relación existente entre la psicología y cómo se aplica en la conducción. Para esto es importante conocer de dónde parte o de dónde nace la palabra psicología. Y de aquí vamos a ver los conceptos fundamentales. He tomado yo el concepto desde la raíz griega, es decir, hemos desglosado la palabra psicología y en base a esto analizar qué es lo que hace esta ciencia. Psique o psiche, que significa alma, y logos, que significa tratado. Por lo tanto, la psicología es el tratado del alma, ¿sí? Tomemos muy en cuenta que este es un concepto desde la raíz griega. Pero, en palabras más actuales, por así decirlo, la psicología sería la ciencia que estudia la mente. Para llegar a este concepto es importante que analicemos. En la filosofía, ¿sí? Porque sabemos que la filosofía es la madre de muchas de las ciencias y la psicología tiene una gran conexión con la filosofía. En la antigüedad se dividía al individuo, ¿sí? En dos partes, en su parte superior y su parte inferior. La parte superior estaba dada del cuello hacia arriba y la parte inferior del cuello hacia abajo. Significaba que todo lo que tenía que ver con el estudio de la parte superior trataba el alma y el estudio de la parte inferior trataba lo que es el cuerpo. Entonces, en este caso, ¿sí? Y por eso les comentaba el concepto, ¿sí? Alma significaría en la actualidad mente, ¿no? Y logos, que significa tratado. Tratado, el tratado no es más que un estudio, ¿sí? ¿Por qué? Porque para llegar a un tratado necesitamos realizar una serie de análisis, verificaciones y en base a esto se puede lograr un tratado. Por lo tanto, por así decirlo, una palabra sinónima sería estudio, ¿sí? Y he ahí de traerlo a la actualidad y no dejarlo netamente en tratado del alma, sino como el estudio de la mente, ¿sí? Y en nuestros días vamos a ver que la psicología abarca varios campos. Entre estos vamos a ver todo lo que tiene que ver con los procesos mentales que se necesitan para realizar la conducción. Pero en este caso vamos a hablar generalmente los que la mayoría de personas utilizamos en todos los aspectos de nuestra vida. La percepción, el aprendizaje, la memoria,
la resolución de problemas y vamos a analizar los que más se utilizan en este caso en la conducción. Pasamos a ver esa conexión existente entre la psicología y cómo es aplicada en la conducción. Y para dar un concepto, diremos que la psicología aplicada a la conducción está orientada a comprender de mejor manera el comportamiento del conductor profesional. Es importante subrayar lo que tiene que ver con el comportamiento. Vamos a ver que esta actividad de conducción no solamente se lo realiza a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Y cuando hablamos de que es una actividad que tiene que ver con la parte psicológica, vamos a ver que la salud mental es fundamental en el conductor profesional. Pero, ¿cómo sabemos que la persona está en salud mental? Es importante que analicemos cómo está conformado el individuo. Y en este caso vamos a ver que para lograr salud mental necesitamos estar en bienestar a nivel psicológico, biológico, social, volitivo y espiritual. Cada uno de estos conceptos son importantes y vamos a irlo analizando uno por uno. Cuando hablamos de lo que es la parte biológica, ¿sí? Estamos hablando de toda nuestra parte física, es decir, si el conductor profesional se encuentra enfermo, lamentablemente no podrá realizar de buena manera la conducción y existen enfermedades que impiden que la persona pueda realizar la actividad de conducción. Y también analizaremos esas enfermedades. A nivel psicológico, pues más aún, si el individuo, la persona, tiene dificultades a nivel de su esfera emotiva, porque la psicología tiene mucho que ver con nuestra esfera emotiva, si tiene problemas, si tiene dificultades que provocan que el individuo tenga pensamientos negativos, pues lamentablemente eso va a afectar a la conducción. Un ejemplo claro es cuando las personas discuten en la casa o en el trabajo, salen a la conducción, esa frustración la transmiten por medio de la actividad de conducción y lo realizan esta actividad de una manera en la que llegan a altas velocidades en el vehículo, ¿no? Y esto puede provocar accidentes de tránsito. Vamos a ver también que es importante estar bien en la parte social. ¿Por qué? Porque nosotros somos individuos que necesitamos tener esa parte social, ¿sí? No solamente es trabajar y pasar trabajando, ¿no? Sabemos que incluso los conductores trabajan jornadas muy extensas, mayores a 8 horas, pero siempre va a ser importante que nosotros en nuestro entorno social tratemos de socializar, ¿no? ¿Sí? Es importante socializar, es importante comunicarse con las personas. Y en caso de no hacerlo, pues eso también va a afectar, y más aún a nivel de conducción, porque en el caso de la conducción, nosotros siempre vamos a estar en contacto con otras personas, y más aún si, por ejemplo, están brindando un servicio a nivel de lo que es taxi o a nivel de lo que es bus o todo lo que tenga que ver con transporte de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre necesitamos comunicarnos con las personas, ¿sí? Y esa parte social necesita ser explotada para que de la mejor manera se pueda así lograr, sobre todo en conducción, tener una armonía. Vamos a ver la parte volitiva.
Esta parte volitiva es fundamental. ¿Por qué? Porque la parte volitiva tiene que ver con nuestra voluntad, ¿sí? ¿Qué significa la voluntad o qué es la voluntad? Es la fuerza que nos mueve. Ejemplos claros de esto. Si yo no tuviera voluntad, en las mañanas no me levantaría para cumplir mis actividades, ya sea de estudio o laborales, ¿sí? Gracias a la voluntad nosotros podemos realizar todas estas actividades, programamos nuestro día, nuestras actividades y las vamos cumpliendo de acuerdo a nuestra propia organización. En el caso de no tener voluntad, pues nos quedaríamos en la casa, ¿no? Por ejemplo, una enfermedad que provoca la pérdida de la voluntad es la depresión o la ansiedad. En el caso de la depresión, la persona prefiere quedarse durmiendo por varias horas, ¿sí? Y ahí pues se ve afectada la voluntad. En el caso de la ansiedad, en cambio, vamos a ver que la persona todo el tiempo está con actitudes que provocan desesperanza, ¿no? Y pues obviamente ahí también está trastocada la voluntad. Y por la última esfera o la última parte por la que está conformado el individuo, vamos a ver qué es la parte espiritual. Ojo, no me estoy refiriendo a algún credo específico o alguna religión, más bien me estoy refiriendo a que en la parte espiritual siempre va a ser necesario apegarnos a buscar esa paz interior, esa paz que nos hace sentir de mejor manera a los individuos, ¿sí? Y cada quien pues obviamente va a buscar esa parte espiritual, tenerla de una manera estable, por así llamarlo o decirlo, ¿sí? Eso con respecto a las partes que conforman al individuo. Y cuando se encuentran cubiertas las necesidades de estas 5 partes, la persona va a estar en bienestar. Caso contrario, no se va a encontrar en bienestar y lamentablemente no va a tener salud mental. Es importante aquí también darnos cuenta de que no solamente necesitamos que nuestros pensamientos estén bien para tener salud mental, sino que necesitamos de todo el conjunto. ¿Por qué? Porque el individuo no solamente está formado de su mente, de su cerebro, sino también está formado por su cuerpo, pues. Y obviamente necesita que estas dos partes estén conectadas y demuestren este bienestar. Seguidamente a esto vamos a ver cuáles son los procesos mentales que se deben cumplir para que se dé la actividad de conducción. En este caso vamos a ver la sensación, la percepción, la atención y la concentración y por último los reflejos. En lo que es la sensación, es importante que nosotros sepamos qué significa la sensación, ¿sí? Nosotros tenemos lo que son nuestros 5 sentidos. ¿Cuáles son estos? La visión, la audición, la parte táctil, la parte olfativa y por último tenemos lo gustativo, ¿sí? Aunque no lo creamos, nosotros necesitamos de estos 5 sentidos para realizar la actividad de conducción. Y vamos a ver pues que si el individuo, la persona, no llega a tener sensación, pues no va a poder realizar la actividad de conducción. A nivel de lo que es la sensación, vamos a ver que es importante visibilizar qué es la sensación. La sensación no es más que captar un estímulo.
¿Qué significa esto? Por medio de las manos yo puedo tocar a una persona. El momento en el que yo toco a la persona, esa información está llegando a mi cerebro gracias a lo que es la parte táctil, ¿sí? En el caso de la conducción, ustedes van a tocar lo que es el volante, lo que es la palanca, ¿sí? Y los pedales del vehículo, ¿no? Entonces, ustedes todo esto lo hacen por medio de la parte táctil, pero también necesitan de su parte visual. ¿Por qué? Porque gracias a sus ojos ustedes van a captar la vía, en qué condiciones se encuentra, y gracias a eso van a poder maniobrar. Ahí vamos a pasar a la parte de la percepción. Una vez que en nuestro cerebro ha llegado la información captada por la sensación, ¿sí? Que la sensación capta los estímulos. Cuando el estímulo llega a nuestro cerebro, se activan lo que son nuestros lóbulos. ¿Cuáles son estos lóbulos? Tenemos el lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la información captada por nuestros sentidos, se van a ir activando los lóbulos. Y en este caso, cuando se activan, comienza a trabajar nuestro cerebro y se va procesando la información. Ese proceso de información permite que se dé la percepción. Nosotros podemos decir que el estímulo ha llegado a nuestro cerebro cuando se da la percepción. ¿Y qué es la percepción? La percepción no es más que la respuesta al estímulo. ¿A qué me refiero con esto? Si en la sensación he visualizado por medio de mis ojos que en la vía existe un rompevelocidades, ¿cuál va a ser la percepción? Es decir, ¿cuál va a ser la respuesta? Realizar la maniobra para que el vehículo pueda pasar el rompevelocidades. En el caso, por ejemplo, de que encontremos obstáculos en la vía, de igual manera, si tal vez debo direccionar el vehículo a la derecha o a la izquierda, dependiendo de cómo esté la vía, nosotros vamos a captar esa información, captar ese estímulo y se procesa en nuestro cerebro por medio de los lóbulos y llegamos a lo que es la percepción. En este caso, a dar una respuesta, ¿sí? Y la respuesta, pues obviamente va a depender mucho del proceso que se da entre la sensación y la percepción. Si es que este proceso es interrumpido, lamentablemente la percepción va a ser errónea, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Para esto nos vamos a lo que es en cambio la atención. ¿Qué es la atención? La atención no es más que fijarnos en un estímulo específico, ¿sí? Eso es la atención. Fijar un estímulo específico. En este caso, ¿cuál va a ser el estímulo específico en la conducción? Pues la vía. Entonces, es decir, yo estoy teniendo atención si es que mi cuerpo, en este caso mis 5 sentidos, están direccionados a la vía, ¿sí? Una vez que nosotros logramos tener atención, vamos a poder pasar a la siguiente fase, que es la concentración. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que de la atención paso a la concentración? Porque la misma actividad se la realiza en un lapso de tiempo prolongado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos decir que una persona está atendiendo o está con atención cuando realiza una actividad por 30 minutos. Una vez que se sobrepasa el umbral de los 30 minutos, pasamos a lo que es la concentración.
La concentración no es más, ¿sí?, que mantener el estímulo. ¿A qué me refiero con mantener el estímulo? ¿Sí? A que la actividad se va a cumplir por un tiempo más prolongado. En el caso de la concentración va a ser pasado los 40 minutos. ¿Sí? Entonces ustedes tomemos en cuenta que en la conducción no solamente están conduciendo por 30 minutos, por 40 minutos. Hay personas que llegan a conducir más tiempo, ¿sí? Pero obviamente se recomienda hacer ciertos espacios para no llegar a lo que es la fatiga. Bueno, esta parte de la fatiga la vamos a ver ya cuando estemos tratando lo que son las enfermedades en conducción, ¿no? Entonces miren esa conexión, cómo cada proceso mental va conectándose el uno con el otro. Empezamos con la sensación y ahora pasamos ya a ver lo que se puede dar con la concentración. Se dice que el individuo va a tener reacción de sus reflejos si es que se encuentra concentrado. Caso contrario, los reflejos no van a reaccionar de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto? Los reflejos no son más que reacciones corporales. Estas reacciones corporales son de dos tipos. Vamos a ver que existen reflejos condicionados y reflejos incondicionados. ¿Cuáles son los reflejos condicionados? Los reflejos que el conductor puede controlar. ¿Y cuáles son los reflejos incondicionados? Los reflejos que el conductor no puede controlar. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. En el caso de los reflejos condicionados, el individuo puede controlar el hecho de que ubica o no ubica música en el vehículo, por ejemplo. Eso es un reflejo que usted puede controlar, ¿sí? Usted controla y usted decide si lo pone o no lo pone, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del reflejo incondicionado, como les decía, este reflejo no se puede controlar. Me refiero a el susto. ¿Qué pasa cuando el conductor está conduciendo y algo le provoca o le produce susto? La reacción inmediata en muchas ocasiones va a ser defenderse, ¿sí? Y en el caso de la conducción, por ejemplo, cuando existe susto, se ha dado casos que el individuo, que la persona llega a soltar el volante, por ejemplo, ¿sí? Suelta el volante y este es un reflejo que no puede controlar, ¿sí? Porque lamentablemente la persona se asusta, ¿sí? Entonces, en base a esto vamos a ver también cómo estos reflejos pueden ayudarnos en la conducción y cómo pueden perjudicarnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que la reacción en conducción va a depender de nuestra concentración y para llegar a la concentración necesitamos de la sensación, la percepción, la atención y llegamos a la concentración y los reflejos son los que nos van a permitir dar las respuestas necesarias, ¿sí? En el caso de que exista interrupción, como les decía anteriormente, pues las respuestas de estos reflejos van a ser equivocadas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se dice que cuando la persona está en atención, la persona va a poder reaccionar en 1.5 segundos y va a poder detener en el caso de que se dé algún siniestro de tránsito, ¿sí? Pero si la persona no está concentrada, está en distracción, lamentablemente va a tener solo 0.5 segundos para reaccionar, prácticamente nada, ¿sí? Entonces, lamentablemente puede producirse el accidente de tránsito porque
los reflejos no han reaccionado favorablemente y esto, como les hablaba, ahí entra lo que es los reflejos incondicionados y esto tiene mucho que ver con lo que es la atención. Entonces es importante, muy importante, que el conductor profesional se encuentre en plena salud mental para poder realizar su actividad de conducción. Y ya con esto vamos a darnos cuenta que no es un proceso netamente físico, sino que el proceso de conducción tiene mucho que ver con la parte psicológica. Vamos a pasar ahora a ver lo que nos ayuda la conducción. Vamos a ver los principios básicos de la conducción. Cuando nosotros nos encontramos conduciendo, vamos a ver tres cosas importantes. Primero, que la conducción nos permite tener independencia. ¿A qué me refiero con tener independencia? Que el individuo, la persona, cuando se sienta al volante, netamente va a realizar la actividad solo, ¿sí? Sin ayuda. Al inicio, cuando se aprende, sí se necesita de cierta ayuda, direccionar el proceso, ¿sí? Pero una vez que el individuo ha alcanzado el conocimiento para realizar esta actividad, pues es netamente independiente, ¿no? Y lo puede realizar de esta manera. ¿Qué significa realizarlo independientemente? Que lo puede hacer usted solo, sin ayuda. Pero a la vez también nos ayuda a tener autonomía. ¿Qué significa tener autonomía en la conducción? Esto significa que se da un poder importantísimo que es la capacidad de decidir. Es decir, el conductor es quien toma las decisiones a nivel del volante, ¿sí? Usted decide si realiza o no un adelantamiento, usted decide a qué momento sale de su casa, programa usted cómo va a hacer su actividad de conducción a nivel de su tiempo. Entonces, esta autonomía nos permite decidir, y más aún cuando usted se encuentra frente al volante, usted todo el momento va a estar decidiendo, ¿no? Giro a la derecha, giro a la izquierda, continúo el camino por la calle X, por la calle B, en fin. Todo el tiempo usted está tomando decisiones, es decir, todo el tiempo usted está siendo autónomo en conducción. Y por último vamos a ver el sistema reglado. ¿Qué significa esto del sistema reglado? El sistema reglado no es más que las leyes de tránsito, ¿sí? Si usted se da cuenta, cuando va conduciendo, siempre están en la vía lo que tiene que ver con las señales de tránsito, y también una cosa importante que permite que se regule el tránsito son los agentes, ¿no? De alguna manera ellos también representan lo que es la ley de tránsito, ¿sí? Entonces, en este caso, todo esto regula nuestra conducción. Este sistema reglado permite que se regule la conducción. La ley de tránsito permite que exista una conducción regulada, ¿sí? Para que los conductores y las vías no colapsen, ¿no? Porque imagínense, si no tuviéramos el sistema arreglado, es decir, la ley de tránsito, pues sería un caos, ¿no? Cada quien haría lo que mejor le parece. Entonces, en ese sentido es importante ver que también el hecho de saber y conocer las leyes de tránsito es importantísimo en conducción, y pues obviamente ustedes están en este curso para poder adquirir esos conocimientos. Y finalmente vamos a ver por qué es importante, ¿sí?, la conducción, ¿sí? La conducción es muy importante porque, bueno, nos permite lo que es la movilidad, ¿sí?
Y esta movilidad nos ayuda a cubrir las necesidades, ¿sí? En este caso puede ser el trasladarme al trabajo, el trasladarme a los estudios, en fin, nos ayuda en todos esos sentidos y muchos más, ¿no? ¿Por qué? Porque acorta las distancias. Una vez que nosotros se creó lo que es los vehículos, pues hemos podido acortar muchas distancias, ¿no? Un ejemplo claro es en la antigüedad, en la época de los incas, cómo se transportaban, por ejemplo, las noticias a nivel de lo que es los chasquis, ¿no? Entonces los chasquis, cuánto tiempo tardaban de trasladarse de un lugar a otro, ¿sí? Caminando, corriendo, tardaban días, semanas, incluso meses, ¿no? Y en la actualidad, pues, nosotros prácticamente en horas estamos en otros destinos, ¿no? Puedo encontrarme hoy en Ambato y pasado mañana en Guayaquil, por ejemplo, ¿sí? En este momento, en esta hora, estoy en Quito y después de 2 horas llego hacia Ambato, ¿sí? Entonces, imagínense, esa ayuda grande es la que nos ha dado la conducción y la que nos ha permitido, incluso a nivel económico, tener un avance muy grande, ¿no? Seguidamente a esto, cuando nosotros estamos realizando la actividad de conducción, pues tenemos que tener en cuenta que existe el riesgo, ¿sí? Y tenemos que realizar un análisis de lo que es el riesgo. Dependiendo de ese análisis, el riesgo va a ser de tipo mayor o de tipo menor. ¿A qué me refiero con esto? Mientras el individuo tome las mejores decisiones a nivel de conducción, el riesgo será minoritario. Mientras que el individuo sea intrépido y tome decisiones, por así decirlo, complejas y que lleven a derivar en accidentes de tránsito, pues el riesgo será mayor, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que analizarse a nivel de la conducción. Y por último, vamos a ver, sí, que igual todo va de la mano, cuando nosotros minimizamos el riesgo o hacemos que el riesgo sea minoritario, eso nos va a ayudar a tener armonía en la conducción. Y esa armonía en la conducción no es más que la conducción a la defensiva. Entonces es importante, por medio de todo este análisis que se ha realizado en este capítulo, que si ustedes se dan cuenta, no es netamente conocer términos, sino también conocer cómo se realiza esta actividad de conducción, ¿no? Entonces, esta conducción a la defensiva es la que se promueve a nivel de lo que es la conducción, para que así evitemos accidentes de tránsito. Con esto finalizaríamos este tema. Muchas gracias por su atención y dudas o preguntas que tengan, sería importante que las realicen al foro o individualmente a mi persona. Muchísimas gracias, señor.